¿Qué onda, gente? Bienvenidos todos a una nueva video reacción. Chicos, yo sé que todos conocemos leyendas de nuestros países, ¿vale? Leyendas de acá, leyendas de allá, pero vamos a dar un paso más en lo profundo de todo esto y nos vamos a ir a leyendas del mundo. Leyendas que escucharon en internet, que probablemente decían, ay, esto es fake, pero que por más extraño y exagerado que suene, resultaron ser ciertas. Hermano, este video habla de eso, extrañas leyendas que resultaron ser ciertas, que vimos en internet. ¿Se recuerda de los posts en Facebook? O de los posts, de los correos, de los mails que te mandaban de... Había una vez un hombre, una mujer que hacía esto y mataba a todos los que estaban en su paso. Bueno, pues ese tipo de leyendas, ese es el tipo de leyendas que toca este video. Entonces, se me hace extraño, no, que yo sepa todo se quedó en fake, que yo sepa nada de lo que vi en internet es cierto, a excepción de unas muy poquitas cosas. Obviamente, todos los respectivos créditos van para el creador del video, que es señor Bes. Esto solo es una video reacción, el video no me pertenece, yo nada más estoy reaccionando, señor Bes. Así que ya saben que pueden encontrar el video original abajo en la descripción. Y también, si hay algún tipo de problema con mi reacción o algo, contactarse conmigo y lo solucionamos, ¿vale? Les recuerdo que tengo Instagram, @Natalan, para que vayan y me sigan. Gracias. Esa es mi red social favorita. Y pues ya saben que ahí estoy siempre. Además, siempre contesto y siempre ando subiendo mi día a día. También les recuerdo que tengo kik.com/Natalan, es la página donde estoy haciendo streams todos los días. Y la neta me ayudarían bastante si van y me siguen. Sin nada más que decir, ahora sí, me callo y comenzamos. Investigando un poco por internet me encontré con casos de leyendas bastante extraños, y uno de los que más me llamó la atención fue el de la dama tóxica. Pero, ¿cuál era la leyenda de esto? Este sí lo leí yo, el de la dama tóxica. Yo recuerdo que... Es que ni siquiera me acuerdo dónde lo vi. Lo habré visto en el YouTube antiguo, de que subían sus leyendas urbanas y todo eso. Para los que sean nuevos en el planeta Tierra, porque nacieron en 2010 o algo así, déjenme decirles de que antes, en YouTube, se subían muchos tipos de videos. Pero había uno que pegaba más que otros, güey. Y no me refiero a Caídas Graciosas 2007. No, hermano, me refiero a leyendas urbanas. Cuando todo eso reinaba en internet. Creo que por ahí habré visto algo de esta señora que infectaba personas en los hospitales o algo así. Sí recuerdo haber visto algo en su momento, pero no me acuerdo cómo va todo. Bueno, se dice que en 1990 una mujer llegó a un hospital en California, pero no era alguien normal, ya que esta comenzaría a afectar a las instalaciones del hospital, enfermando a múltiples enfermeros o incluso causándoles la... Se decía que irradiaba gases tóxicos que hacían que los equipos de los hospitales dejaran de funcionar. Algunos de los relatos más locos incluían que lograba derretir el suelo, pero eso solo era una leyenda. Aunque como todas las leyendas que te contaré en este video son reales, tendremos que profundizar más en el caso. Así que les doy la bienvenida a las extrañas leyendas. ¡Ay, el cadáver de ferias! Porque también me suena el cadáver de ferias. ¿What the? Leyendas que resultaron ser ciertas. Gloria Cecilia Ramírez es esta mujer. Nació en el año 1963 y fue apodada como The Toxic Lady, lo que en español es la dama tóxica. Pero, ¿por qué se le apodó así? El 19 de febrero de 1994 a las 8:15 p.m, Gloria llegaría al hospital debido a su cáncer de cuello uterino que se encontraba en fase avanzada. Tenía cáncer de cuello uterino. Fue trasladada a la sala de urgencia después de sufrir taquicardia y respiración de Cheyne-Stokes. El personal médico le inyectó diazepam, midazolam y lorazepam. Parecía que Gloria estaba comenzando a responder bien al tratamiento, pero los médicos comenzaron a notar un brillo aceitoso en la piel de Gloria. Además, notarían un olor extraño parecido al ajo. Una enfermera llamada Susan Kane comenzaría a extraer sangre del brazo de Gloria, pero notó algo extraño. Del tubo provenía un olor parecido al amoníaco. Le pasó la jeringa a Julia Gorchinsky, la cual notaría unas partículas de color manila en la sangre. Lo extraño comienza cuando la enfermera Kane, la que extrajo la sangre, se desmayó y tuvo que ser retirada de la sala. Poco tiempo después, Kane comenzaría a sentirse mareada, así que salió de la sala hasta que se terminó desmayando. Una terapeuta respiratoria que estaba ayudando en la sala de traumas también se terminaría desmayando. Así todo el personal recibiendo la orden de evacuar a todos los pacientes de la sala de emergencias hacia el estacionamiento. Un grupo reducido... Güey, esto suena a simple vista irreal, ¿vale? O sea, si tú vienes y me dices que esto pasó en la vida real, no te creo. Estamos en un video donde supuestamente todo resultó ser cierto, entonces... A ver, igual y me estoy adelantando, pero... Ajá, ya ven por dónde estoy tirando. El de médicos se quedaría en la sala para tratar de estabilizar a Gloria, pero cualquier esfuerzo fue en vano. Gloria acabaría muriendo a causa de su cáncer. Luego de eso, el Departamento de Salud se encargaría de hacer una investigación sobre lo que estaba ocurriendo. Entrevistaron a 34 personas que estaban en la sala y varios decían que habían desarrollado síntomas severos, como pérdida de conciencia, falta de aliento y espasmos musculares. Varios de ellos estuvieron hospitalizados, además el hospital tuvo que ser evacuado y descontaminado. Luego de la muerte de Gloria se hicieron varias investigaciones con el cuerpo y restos en el hospital, y surgieron varias teorías de qué fue lo que pudo haber sucedido. La primera teoría dice que Gloria pudo haber usado dimetilsulfóxido como tratamiento alternativo.
y que al combinarse con otros factores podría haber causado los síntomas. ¿Eso qué Pero es? esa simplemente es la primera teoría. La segunda dice que puede que un producto de la descomposición del cuerpo y ciertos medicamentos administrados a Gloria hayan podido causar los síntomas. ¿Es posible que una persona se pueda administrar alguno de estos tipos de medicamentos y que el medicamento sea tan corrosivo, tan tóxico, que pueda causar esto? ¿Una especie de onda expansiva o radiación que emita tu cuerpo para dañar tanto así a las personas que estaban a su alrededor? Yo qué sé, hermano. Es verdad que estudié medicina, pero solo lo hice por 7 años y quizás no llegué a ver este tema. Así que no puedo asegurar nada y tampoco voy a desinformar, ¿vale? La tercera, que fue un simple error médico. Realmente no se sabe cuál fue la razón de que esa mujer irradiara algo tóxico que hizo que varios de los médicos comenzaran a tener síntomas extraños o incluso llegar a desmayarse. Me da un chingo de miedo y coraje lo que siempre pasa en los hospitales, güey. Porque dado que esto sea cierto, ¿te imaginas? Es una desgracia más a lo que se viene sumando desde hace décadas. Hermano, ¿se recuerdan cuando reaccionamos a lo de una enfermera? ¡Enfermera, güey! Que la apodaban la bebés. Y todo seguirá siendo un gran misterio. Alrededor de los años 1920 y 1930 surgió la leyenda de que en la carretera del condado de Bear, Pensilvania, si conducías en la noche te encontrarías con una figura humanoide, sin rostro, alta y delgada. Esta deambulaba por las carreteras. Los citadinos realmente no sabían la razón del por qué deambulaba por ahí. Simplemente se contaba que era bastante aterrador verlo en las calles y las personas lo apodaron Charlie sin rostro. Pero toda esa historia realmente tiene un trasfondo mucho más triste. Verán, Raymond Robinson, nacido en 1910 en el condado de Bear, Pensilvania, su vida fue normal hasta que en 1919, a los 9 años, sufrió un terrible accidente. Robinson estaría tratando de examinar un nido de pájaros en un puente mientras se acercaba a él. Por accidente tocaría un cable de alta tensión y esto lo dejaría con heridas de por vida. ¡La madre, cabrón! Solo querer ver pajaritos, güey, y que te toque un cable de alta tensión. Yo tengo una prima, y ahí les va, que una vez también tocó un cable de alta tensión, pero no le pasó algo tan grave. Lo que sí fue es que perdió un dedo. Hasta donde recuerdo cómo me contaron, tocó algo y ese algo como que le recorrió todo el cuerpo. No sé si estoy contando bien la historia, les cuento lo que me acuerdo. Y le recorrió todo el cuerpo, güey, y le salió por el dedo del pie. O sea, así, ¡pah! Tocó algo y ¡pum! Algo así, no me acuerdo muy bien. Perdió su rostro y parte de su brazo derecho, y esto claramente haría un cambio en su vida, ya que las discriminaciones de las personas llegarían, sobre todo en la escuela, así tomando la decisión de que lo mejor sería salir únicamente por la noche, lo cual es aún más tétrico. Pero así fue como durante un largo lapso de tiempo salía por las noches a caminar en las calles del condado de Bear, Pensilvania, haciendo así que varios de los conductores del lugar, al alumbrar con las luces y ver a alguien sin rostro caminando en la carretera en la oscuridad de la noche, los asustara tanto como para empezar a correr la voz de Charlie sin rostro. A la mierda. Algunas personas sí se paraban para hablar con el hombre y notaban que era alguien educado y amigable. Raymond dedicó su vida en O sea, ¿se veía así? ¿Esto es una recreación o realmente es una foto de él así? hacer cinturones y carteras de cuero, escuchaba la radio y aprendió braille. Raymond continuó haciendo sus caminatas nocturnas hasta que en 1985 murió a sus 74 años. Y si se preguntan si llegó a ser atropellado, se dice que sí, llegó a ser varias veces atropellado. O sea, hermano, entiendo a las personas que estaban habitando ese lugar porque, o sea, ponte tú en su lugar, tú sales a caminar, haces tus caminatas nocturnas, de repente ves este rostro. O sea, entiendo de que es una persona buena, que no es una persona mala, pero igual te puedes llegar a asustar o algo. Digo, no es lo ideal, sería una falta de respeto hacia esta persona, pero entienden mi punto. Si bien en varios de los países existen las leyendas de que hay túneles subterráneos escondidos debajo de las ciudades, pueblos, monumentos, instituciones o incluso casas, esto sin embargo no se había podido demostrar. Pero en México es diferente. En Puebla un equipo de construcción se encontraba excavando y fue cuando descubrieron una red de túneles y se cree que tienen 500 años de antigüedad y que tienen una longitud de 10 kilómetros. Son lo suficientemente altos como para que una persona pueda cabalgar a caballo ahí dentro. Varias teorías surgieron sobre estos túneles, como que era una forma más fácil de abastecer el agua al pueblo, o también pueden haber sido utilizados por soldados durante la batalla de la liberación mexicana, aunque también podrían haber sido utilizados por el clero o también por la gente común. Aún así me parece bastante oscuro que realmente existieran unos túneles ahí abajo y nadie lo supiera. A día de hoy, estos túneles son una atracción turística en Puebla. Solo quiero decir de que cuántas cosas no sabemos del planeta, bro. Cuántas cosas nos ocultan a nosotros los humanos comunes y corrientes. West Hosbar es un suburbio del centro de la ciudad ubicada en Tasmania, Australia. A lo largo de los años surgieron varias leyendas, historias y relatos de supuestos sucesos extraños, como apariciones de fantasmas y actividades paranormales en este sitio, contada tanto por turistas como por residentes del lugar. Y honestamente, no es difícil ver por qué. West Hosbar es una ciudad bastante antigua con un ambiente generalmente oscuro y espeluznante. La mayoría de estas historias han resultado ser falsas o las personas que hacen las acusaciones no tenían la suficiente evidencia para respaldarlas. Lo que hace que probablemente se traten de simples engaños. Pero resulta que al menos una de estas historias puede que sea verdad.
A finales de los 80 y mediados de los 90 comenzaron a circular rumores sobre una casa en West Hosbar que aparentemente estaba embrujada. Esto enloqueció a los que habitaban en ella. Al principio los rumores crearon una gran incertidumbre y misterio en toda la ciudad, y los que vivían cerca hicieron todo lo posible para mantenerse alejados de la casa embrujada. Uy, yo no sé, ustedes de pequeños, o bueno, o de grandes incluso puede ser, no descarto, ¿escucharon alguna vez alguna historia o leyenda de alguna casa embrujada? Yo que recuerde, no una casa abandonada embrujada, pero sí había una casa bastante aterradora de una vecina bastante extraña, y da la casualidad de que su casa era muy grande, entonces más o menos iba tirando por esos lados, ¿sabes? Como que una casa grande pero extraña. Más o menos se me hacía la casa de Resident Evil 7, una casa muy grande con una familia muy loca ahí. Eso sí me cagaba a mí. No fue hasta meses después que las autoridades... A mí me decían que mi propia casa penaban. O sea, tu casa era la embrujada. Entonces, Las autoridades comenzaron a hacer sus investigaciones y finalmente obtuvieron la verdad detrás de todo esto. Si bien era cierto que los habitantes de la casa parecían estar volviéndose locos, no tenía nada que ver con actividad paranormal, sino con el hecho de que una de las enredaderas de dentadura había estado creciendo a través de los árboles directamente sobre la casa y arrojando hojas al tanque de agua de lluvia de la familia. Durante mucho tiempo la familia había estado consumiendo microdosis de la planta No todos mames, los días, cabrón. lo que los hacía perder lentamente la cordura y lo que hacía que perdieran la clara percepción de la realidad. ¿qué? A ver, esto sí puede pasar, cabrón. Esto es aterrador. Lo peor de todo es que no te vas a dar cuenta. O sea, ¿cada cuánto vas a ver tu tinaco? ¿Cada cuánto vas a ver qué tiene el agua con la que te bañas? Si nunca han escuchado hablar de la datadura, es una especie de planta de la familia de las solanaceas, también conocida como astramonio o hierba del diablo. Pero, ¿por qué se le conoce así? Aunque la planta en sí parece bastante inofensiva, es conocida por tener propiedades alucinógenas extremadamente No poderosas. jodas. Esta es la razón por la cual fue utilizada durante siglos por las tribus nativas americanas en rituales de iniciación y otras ceremonias. Los aztecas también Bueno. usaban la datadura como un analgésico en ciertos rituales. También se usa comúnmente como ingrediente del ritual de zombificación en la región budo haitiana, donde se le conoce como el pepino del diablo. Nombre curioso, pepino del diablo. La datadura no es un alucinógeno recreativo y hay una razón por la que solo se usa en rituales y ceremonias espirituales, y a veces por personas irresponsables que no tienen ni idea de qué es lo que se están metiendo. En dosis bajas a medias, la datadura causa experiencias delirantes extremadamente angustiosas. ¿Eso qué es en dosis baja? Güey, espérate, ¿dijo extremadamente angustiosas? ¿En dosis bajas? Y en dosis más altas pueden provocar parálisis e incluso la muerte. Hoy en día la mayoría de las tribus reconocen a la datadura como una planta altamente tóxica y ¿Parálisis? peligrosa, y han dejado de usarla. Hermano, y la familia estuvo todo este tiempo consumiendo y consumiendo sin darse cuenta. Es como las personas que respiran el moho. Probablemente ustedes a día de hoy ni siquiera sepan que estar respirando moho es malo. Si en su casa crece moho por alguna razón, encárguense de eso, créanme. Y ni siquiera busquen qué les causa porque se van a traumar. Entre 1999 y 2005, un extraño y desconocido comenzó a aterrorizar las calles de Japón. Este caso es peculiar ya que 5 personas fueron encontradas a lo largo de 6 años. La causa era una inyección letal, pero lo que unía a cada caso era que la víctima tenía una carta de naipe de corazones al lado. Esas tenían escrito una letra y si las juntabas todas, según la cronología de cada caso, decía Alice. Ahora, lo extraño de este caso es que nunca se encontró al perpetrador, y además solo fueron 5 víctimas en 6 años, y ninguna de las víctimas tenía correlación entre sí, por lo que la identidad del autor y los motivos se desconocen, y se cree que fue una leyenda a pesar de que fue un caso verdadero y que se habló en Japón. Pero ¿por qué están leyendas que resultaron ser ciertas? Bueno, Alfredo Galán, originario de España, en 1998 entró al ejército de tierras en la base militar de Goloso. Hermano, imagínate apellidarte Galán. Yo tenía un amigo que se apellidaba Casanova. Son apellidos interesantes. No como uno, güey, que se apellida Hernández. Vete a la verga. Rama de infantería mecanizada, donde llegó a ser cabo y que posteriormente acabó en primera división acorazada de Brunete. Llegó a participar en 2 misiones de Bosnia en agosto y diciembre del 2000 y mayo y octubre del 2002. Okay. Suspendió las pruebas de ascenso a sargento y posteriormente las pruebas físicas de acceso a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. Su unidad terminaría siendo relevada de Bosnia y fue enviada a limpiar el derrame de petróleo, conocido como el Chapapote. Luego de robar un vehículo tuvo problemas con sus superiores. Pero, ¿cómo se conecta este caso con el anterior? Bueno, Alfredo Galán después de sus crímenes se le conocía como la baraja. ¿What? Pero, ¿por qué? Alfredo cometería sus crímenes con una Tokarev del calibre 7.62, que fue extraída después de su paso en la milicia. Con esta arma le disparaba a sus víctimas a sangre fría, ¡Hala! sin ningún tipo de razón aparente y totalmente al azar. Porque de hecho, pintaba. ni se escondía, iba por la calle y miraba a una víctima y la atacaba. Pero Por eso es que no tenían correlación ninguna de las víctimas que mataba. Porque literalmente era aleatorio. O sea, veía a un cabrón en la calle y le pintaba matarlo. no le quitaba sus pertenencias ni nada. Una de sus primeras víctimas fue Juan Francisco Ledesma, un portero del edificio número 89 de
de la calle de Alonso Cano, el cual se encontraba dando de comer a su hijo de 2 años. Galán entraría a su casa, lo haría arrodillarse y frente a su hijo de 2 años le la cabeza. No. El 5 de febrero perpetraría su segundo crimen, uno en una parada de autobús, en el que acabó con Juan Carlos Martín Estacio, un empleado de limpieza de 28 años. Lo curioso está que al lado de su cuerpo había una carta de naipe, para ser más específicos, un as de copas. Y realmente que esa carta estuviera ahí fue una completa casualidad, ya que al principio él no dejaba cartas de naipes, pero esto confundió a los medios de comunicación y lo llamaron el asesino de la baraja. Los siguientes crímenes serían ese mismo día, entraría al bar de Rojas y sin decir nada comenzaría así acabando. ¡Qué miedo, hermano! ¡Qué miedo los humanos! ¡Qué miedo los humanos! El tipo estaba loco. O sea, imagínate un día tú vas por un trago a un bar y de repente un cabrón le dan las ganas de matar a todos. Con 2 personas y hiriendo a la dueña del bar. No dejó ninguna carta ya que pues de momento no había escuchado de su apodo. Un mes después, el 7 de marzo regresaría y atacaría a Santiago Eduardo Salas, el cual recibió un que rompería su quijada ya que atravesó ambas mejillas. Al lado de él estaba su amiga, la cual se salvó gracias a que el arma de Galán se encasquilló. Galán abandonaría el lugar no sin antes arrojar un naipe de 2 copas y afortunadamente Santiago sobrevivió al ataque. Y su último crimen fue solo 11 días después, en el que acabaría con George y Doina Magna, ambos de 40 años de edad. El primero en ser atacado fue George, por la espalda. Su esposa se giró y trató de protegerse, pero fue en vano y ambos terminaron muriendo. Ahora, ¿cómo es que fue encontrado el de la baraja? Bueno, la policía ya había conseguido varias pistas y además conocían que se trataba de un ex militar, pero aún así no lograron atraparlo hasta que una noche borracho se acercó a un oficial y él mismo dijo que era de la baraja. El oficial al principio no le creyó debido a su estado de embriaguez, pero horas más tarde fue a la comisaría en la que dijo que era la baraja, y para que le creyeran aportó un dato que no se le había dicho a los medios de comunicación, que las cartas tenían una mancha azul detrás. Este dato fue verificado y procedieron a su arresto. Lo que más gracioso... Hermano, ¿qué le pasa? O sea, el chabón creía que estaban en Alice in Borderland. ¿Qué pido? Es que después de que sus niveles de alcohol en sangre bajaron, decidió retractarse, pero bueno, aún así lo interrogaron y fue llevado a juicio. Los motivos de por qué cometió estos crímenes los menciona él mismo. Dice que luego de ir a la guerra no acabó con nadie y él quería sentir qué es acabar con alguien. Además, descontento con ser relevado a tener que limpiar petróleo, decidió salir a las calles y acabar con personas totalmente inocentes. Fue sentenciado a 142 años en prisión y luego de ver su historia, espero que se pudra en la cárcel. Solo voy a decir, ¿qué carajo? O sea, ¿no se supone que a los soldados y a todos estos se les hace un examen de la cabeza para ver si están bien mentalmente? Porque este sujeto claramente no lo estaba. El hecho de querer ir como militar a la guerra, a las fuerzas, a unirse a todo esto y querer solo matar a alguien, ya es raro. O sea, tú no vas a meterte a ser militar para dispararle a una persona. O sea, en teoría, la razón principal es defender o luchar por algo, pero no es vamos a matar a otras personas. Este tipo tenía problemas muy serios. Si pudieras volver a los años 70 y pasar el tiempo en Staten Island, probablemente no te llevaría mucho tiempo escuchar sobre la leyenda de un hombre llamado Cropsey. Según la historia, Cropsey era un y asesino en serie que perdió a su hijo y recurrió a robar a los hijos de otras personas para lidiar con su dolor. La Llorona americana, pero en versión hombre. Bueno, según la leyenda de Cropsey, también tenía un gancho en lugar de una mano, cicatrices, quemaduras y heridas abiertas que cubrían toda su cara y cuerpo, y una apariencia generalmente muy extraña. Considerando las grandes áreas de bosques deshabitados, no es tan inesperado que una historia como la leyenda de Cropsey llegara a la cultura mainstream en algún momento. Desafortunadamente, esto no era solo un cuento exagerado o inventado por los padres de Staten Island, para evitar que sus hijos se adentraran en el bosque y se perdieran. Aunque la leyenda tiene algunos elementos obviamente inventados como la mano de gancho y las horribles cicatrices y quemaduras, en algún momento a principios de los años 70, los niños de Staten Island realmente comenzaron a desaparecer. Y fue entonces cuando la línea entre la leyenda y la realidad comenzó a difuminarse, y la historia de un verdadero Cropsey reemplazó inmediatamente a la leyenda urbana. Verga, o sea, fue peor la realidad que la leyenda, hermano, imagínate eso. Pero, ¿cuál es la historia real de todo esto? Andrew Rand era un hombre de Manhattan que nació en 1944 y se mudó a Staten Island a finales de los 60. Después de trabajar durante 2 años en Willbrook State High School para niños con discapacidades, Rand fue arrestado en 1969 y cumplió más de 1 año de prisión por el intento de a una niña de 9 años. ¿Por qué quería atacar a una niña de 9 años? ¿Qué le hizo? ¿Lo vio feo? ¿Le sacó la lengua? ¿Qué carajo, hermano? Tan pronto como fue liberado 16 meses después, comenzaron a aparecer informes de más niñas desaparecidas en todo Staten Island, incluyendo a Alice Pereira de 5 años, quien estaba jugando en el vestíbulo de su edificio cuando desapareció sin dejar rastro. Durante la siguiente década, Rand fue el principal sospechoso en las desapariciones de varias otras niñas jóvenes en la zona, aunque Rand con solo niñas frecuencia era la última persona en ser vista con ellos, y finalmente nunca hubo suficiente evidencia para encerrarlo. Durante muchos años, a menudo niños en general. se le veía caminando con niños
pequeños, paseando con ellos e incluso llevándolos a almorzar y cenar con él en restaurantes locales. Después de años de dejarlo caminar por las calles como un hombre libre, la policía finalmente tendría el avance del caso en 1987, cuando encontraron evidencia clara y irrefutable de que Rand había estado detrás de la desaparición y el asesinato de Jennifer Shear, una niña de 12 años con síndrome de Down. En 1988 fue condenado a 25 años de prisión y mientras estaba tras las rejas se encontraron más y más pruebas que lo vinculaban con varias otras desapariciones en Staten Island en los años 70 y 80. Desafortunadamente solo fue acusado de un crimen mayor adicional en 2004, que fue el de Holy Hands Hoax, gracias a la cual pasará los próximos 13 años tras las rejas hasta 2037. ¿Es idea mía, güey? O antes, güey, por los años 70, 60, 50, era muy fácil matar a otro ser humano y que nadie se diera cuenta. Pero, literal, todos los casos que he visto, programas, películas, siempre veo que mataban de una forma relativamente sencilla y nadie hacía nada. El cabrón decía, lo tiro a un río, lo entierro en mi patio y ya. Es extraño, bro, es aterrador. Y si vive tanto tiempo tendrá 93 años cuando salga. La leyenda de Candyman proviene de una película con el mismo nombre. Esta dice que si menciona repetidamente la palabra Candyman al frente de un espejo, él se presentará. En la película se representa de que sale de un espejo de un botiquín, pero ¿cómo fue esto en la realidad? En 1987, Chicago Reader publicó una historia llamada The Came In Through the Bathroom Mirror, que traducida es entraron a través del espejo del baño. Dentro de ella nos habla de Ruth McCoy, una mujer que vivía en un proyecto de viviendas de Chicago. Ruth hizo una llamada al 911 insistiendo en que estaba siendo atacada en su apartamento. Cuando la policía fue hacia su apartamento, la encontraron debido a heridas de bala. Los investigadores determinaron que sus agresores habían obtenido acceso a su casa, rompiendo la pared de conexión entre el apartamento y subiendo a través del botiquín. ¡A la madre! ¿Pero qué coño, bro? ¡Qué puto miedo! Imagínate que se metan por tus paredes y salgan por tu baño. Literal, como un virus. La vivienda fue construida de esa manera intencionalmente, de modo que los fontaneros que investigaran las fugas podrían simplemente quitar el gabinete para revisar las tuberías. Y esto se convertiría en una forma para que los ladrones accedieran a los departamentos. Curiosamente, Candyman no solo fue un hecho de entrar por un espejo, sino que también fue el apodo de un asesino. Dean Arnold Carl fue un asesino en serie estadounidense que cometió sus delitos en Houston, Texas durante los años 70. Ahora, se le conocía como The Candyman. Puto miedo, cabrón, es que perdón, me puse a imaginar, güey. Imagínate que tú te estás lavando los dientes un día y de repente un cabrón salga, güey. Candyman, ya que Arnold creaba dulces caseros para atraer a los jóvenes y ganar la confianza de ellos, así haciéndoles más fácil el poder secuestrarlos. En total, acabó con 28 niños confirmados, pero se cree que pueden haber sido más. Todo esto no lo hizo solo, sino que contaba con la ayuda de otros 2 adolescentes que lo ayudaban a atraer a sus víctimas y también le ayudaban a deshacerse de los cuerpos. Verga. Arnold sería traicionado por uno de sus ayudantes, cansado de hacer lo que estaba haciendo, y tras ser atacado por Arnold, haciendo que este terminara disparando y posteriormente llamando a la policía. A la mierda. El Valle de Quebec es una de las regiones más hermosas de Maine, con más de 8,000 kilómetros cuadrados de bosque, colinas y un paraíso natural que rodea el río de Quebec. Muchos propietarios de las cabañas del área de North Pond en el Valle de Quebec han descrito el área como el lugar más tranquilo de la tierra, pero no siempre fue así. A lo largo de los años 80, 90 y principios de los 2000 hubo informes de más de 1,000 robos en las cabañas de North Pond. Durante décadas nadie supo quién era responsable de los robos, especialmente porque siempre se llevaban a cabo cuando no había nadie en la casa. Los propietarios de la cabaña pronto notaron que los robos parecían seguir un patrón, alcanzando su punto máximo en los días previos al Día de los Caídos y después del Día del Trabajador. En cuanto a los artículos robados, iban desde comida hasta utensilios de cocina, libros, tanques de propano y artículos de tocador de todo tipo. Esto me recuerda mucho. Aquí en chat ya lo escucharon, pero ustedes en YouTube no. Cuento rápido. Donde yo vivía antes, en México, la gente se metía a robar a las casas. Y eso que era un buen vecindario, güey. Siempre los días donde había una festividad del país. Por ejemplo, el Día de la Independencia. Todas las personas se iban con sus familiares y dejaban sus casas solas. Y se metían a robar siempre esos días, güey. ¿Y saben quién eran los que nos traicionaban? Los de seguridad. Los encargados de cuidarnos, la policía, daba el pitazo, ¿no? Daba el bocinazo de que el de la casa 60 ya se fue, métanse a robar. Y ya, güey, así, o sea, imagínate, cabrón. En ausencia de un sospechoso concreto, los lugareños finalmente lo llamaron el ladrón de North Pond. Aunque para ese entonces no había nada que surgiera que los robos fueran cometidos por una sola persona. Aunque no era raro que grupos de propietarios de viviendas se aventuraran a los bosques para tratar de encontrar el ladrón de North Pond, nunca encontraron ningún tipo de rastro, lo que aumentó el misterio de la leyenda. Una tarde del 2000, 100 personas asistieron a una reunión de propietarios de viviendas de North Pond,
y cuando alguien preguntó cuántos de ellos habían sufrido robos, casi todos levantaron la mano. El ladrón de North Pond se convirtió rápidamente en una especie de figura extraña y la leyenda se compartía frecuentemente alrededor de las fogatas de la zona. Durante años nadie pensó que la persona o personas detrás de los robos alguna vez serían encontrados, pero en abril del 2013, un hombre llamado Christopher Thomas Knight fue arrestado en medio del bosque en el área de North Pond por un oficial que se había propuesto como única misión llevar al ladrón ante la justicia. Tan pronto como lo llevaron a la estación de policía, los policías le preguntaron por qué no respondía a ninguna de sus preguntas. Y al principio parecía que tenía problemas para hablar, pero finalmente respondió que estaba avergonzado de sí mismo. Como se reveló más tarde, Christopher había estado viviendo en medio del bosque solo, en una tienda de campaña sin calefacción, sobreviviendo solo con cosas que robaba de las cabañas cercanas de North Pond. Había sobrevivido a temperaturas invernales de 20 grados bajo cero. ¿Es 20 grados bajo cero en esa cosa? ¿En esa cabaña? ¿En esa casucha? Hermano, ¿qué fue? Durante años, y no había ido a ningún médico ni había tomado ningún medicamento durante 3 décadas. Lo más increíble de la historia del ladrón, ahora también llamado el ermitaño de North Pond, es que durante todo el tiempo que vivió en el bosque no tuvo ni una sola conversación con otro ser humano, excepto con una vez que se encontró con un excursionista y solo le dijo hola. A ver, espérate, solo para recapitular, el cabrón en 30 años de vida, que por cierto, verga, parece mayor, güey, ya no tenía nada de pelo. En 30 años de vida nunca se medicó, nunca fue a un doctor, nunca le inyectaron nada, era antivacunas y aún así no habló con ningún humano y habiendo hecho esas 4 cosas, sobrevivía a climas extremos. No sé, es solo me parece sorprendente que estando menos 20 grados, sin ningún tipo de protección en cuanto a la casa, haya sobrevivido. Bastante comprensible. Chris había perdido el interés en llevar la cuenta del tiempo, por lo que cuando le preguntaron cuánto tiempo había estado en el bosque solo, respondió desde el desastre nuclear de Chernobyl, que tuvo lugar en 1986. Y como descubrieron más tarde los investigadores, tenía 20 años cuando decidió convertirse en el ermitaño. Solo un par de años después de la escuela secundaria, aunque nunca le dio a las autoridades una razón real de por qué decidió desaparecer. En todos sus años de aislamiento se esforzó por preservar... Me estás diciendo ahí que en la foto de la izquierda tenía 20 años y en la de la derecha tenía 30. Ah, 30, perdón, sí, ¡buah, hermano! 30 años después, 50 años, ya, es verdad. Ah, pues sí se ve como alguien de 50, olvidé lo que iba a decir entonces. En todos sus años de aislamiento se esforzó por preservar su privacidad. Nunca encendió fuego, solo se movía de noche y no había ningún tipo de comunicación con el resto de la sociedad durante más de la mitad de su vida. Nunca había conducido un automóvil, enviado un correo electrónico o incluso no había ni siquiera descubierto el internet hasta su arresto. Curiosamente, a medida que los policías profundizaban más y más en su historia, se dieron cuenta de que sus únicas posesiones reales eran unas gafas que había estado usando durante 30 años. E incluso se podía ver una foto del anuario de la escuela de la secundaria Lawrence en 1984. Todo lo demás, hasta su ropa interior y chaqueta, lo había robado de las cabañas de North Pond. Después de una investigación, Knight fue sentenciado a 7 meses de prisión y después de eso desapareció de nuevo. Y según la policía, ahora vive una vida tranquila y pacífica en la zona rural de Maine. Ok. Ah, ya terminó, coño, esa es su forma de acabar el video. Vale, interesante. La chamba me aterra. ¿Y este video qué, güey?